Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver otro pequeño video test de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos. Así que bien, iniciemos con la pregunta número uno. ¿Qué antibiótico está contraindicado en la mononucleosis por riesgo de exantema? Doxy, acitro, claritro, amoxiceftria. Pregunta sencilla. Nos dice contraindicado en la mononucleosis. Recuerden que son dos los principales, amoxi y cuál más, ampi. La amoxi y la ampicilina tienen mucho riesgo la, de que al indicarlo o de que con el paciente tome se produzca un exantema. Porque nos confundimos, porque el paciente no tiene una faringitis estreptocócica, sino una mononucleosis. La doxi es una tetraciclina, no tiene este riesgo. La citro y la claritro son macrólidos, entonces no tiene nada que ver. Y la cetro una cefalosporina que tampoco está relacionado. Entonces marcamos amoxi y estamos en lo correcto. La administración de Amoxi Guampi en pacientes con mononucleosis provoca cerca del 90% de los casos de exantema maculopapular característico. Como les dije, pensando que es una faringitis estreptocócica, damos Amoxi y ya tenemos ese exantema. Pregunta muy importante, me parece que vimos algo parecido en alguna reconstrucción. Vamos con la pregunta número 2. En conducción 2.1 de fladder auricular, ¿qué frecuencia ventricular aproximada se observa si la auricular es de 300 latidos por minuto? ¿Será 75, 100, 150, 300 o 200 latidos por minuto? Pregunta que parece compleja, pero es fácil y la vimos en una reconstrucción. Nos dice conducción 2.1. Aquí la auricular es 300. Este 2 va a representar a cómo debe estar la auricular y este 1 la ventricular. Entonces, 2 sería la frecuencia entre 2 del auricular, con el dato que tenemos acá. Entre 2, esa es la palabra clave. En términos sencillos, este número de acá va a dividir a la frecuencia auricular que tenemos, para así sacar una frecuencia ventricular aproximada. Acá tenemos un 2 de 300, 150, listo. Si fuera 1 a 1, es muy raro. Y sería 300, pero sería muy raro que la frecuencia ventricular se iguale a la auricular. Ahora, para ustedes, ¿cuánto sería 4,1? ¿Qué valor que está acá correspondería a una conducción 4,1? Para ustedes y los leo en los comentarios. Entonces, en este caso vamos a marcar 150 porque es lo correcto y estamos bien. El flader auricular típico en conducción 2,1, la frecuencia ventricular es aproximadamente la mitad del auricular. Si está en 300, entonces el ventrículo lata 150. Sencillo y pregunta que es para entender quizás un poco que tal vez al inicio resulta algo complejo, pero es muy sencillo. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué efecto tiene la acidosis en excreción renal? Estimula la aldosterona, favorece el incremento de insulina, no cambia la excreción de potasio, aumenta la excreción de potasio proximal o reduce la secreción distal de potasio en el túbulo colector. Pregunta de fisio, que parece algo compleja. Recuerdan que en una acidosis los hidrogeniones van a competir con el potasio. Y esto, si compiten, pues elevará el potasio y producirá hipercalemia. Que estimula la aldosterona, podría ser de forma secundaria por la hipercalemia, pero no es lo más importante. Incremento de insulina, esto no tiene nada que ver. Favorece la excreción de potasio, no cambia la excreción, sí va a cambiar mucho. Aumenta la excreción, esto me parece que sí, lo podemos reducir en una hipercalemia. Reduce la secreción de potasio en el túbulo colector. Que diga túbulo colector, podría ser, pero yo me iría más por la alternativa de ella que produce hipercalemia. Vamos a marcar la D y no era la alternativa E. Vamos a ver por qué. La acidosis metabólica reduce la secreción distal del potasio en el túbulo colector del nefrón, favoreciendo la retención y elevación del potasio sérico. Este efecto se produce porque la acidosis, el exceso de iones de hidrógeno en el líquido tubular compite con el potasio. Y hasta acá todos lo sabemos. Entonces, ¿qué más tenemos? En condiciones normales, bla, 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 bla. Mucho texto. Acá, esto sí me parece importante.
La acidosis disminuye la actividad de sodio-potasio ATPasa vasolateral, reduciendo la entrada de potasio a la célula y por lo tanto su disponibilidad para excretarlo. Este mecanismo explica por qué en situaciones de acidosis, especialmente la tubular renal tipo 4, que es un detalle muy complejo, en la insuficiencia renal crónica, la hipercalemia es una complicación frecuente. Más que todo se va acá porque se retiene y se retiene, pues aumenta. Y eso en el túbulo colector. Pregunta importante de fisio, pero yo sí lo veía algo complejo, quizás. Estoy seguro que ustedes sí lo respondieron bien. Vamos con la pregunta 4. ¿Qué medicamento alternativo se usa en sobreactividad vesical resistente a antimuscarínicos? Toxina botulínica intravesical, merotrexato sistémico, aspirina tópica, esteroides inhalados o duloxetina. Para sobreactividad vesical o para hiperactividad vesical. La duloxetina se utiliza pero para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Acá no. Esteroides inhalados, esto obviamente no. Aspirina tópica no tiene sentido con esto. Metrotexato sistémico para artritis reumatoide, lo más típico. Y toxina botulínica, sí. Recuerden que acá se usa primero las terapias conductuales, luego antimuscarínicos, luego los beta 3 agonistas y finalmente estas terapias alternativas, siendo la principal la toxina botulínica, pero con mucho cuidado porque todos debemos recordar las complicaciones que puede traer el mal, la mala aplicación de esta toxina. Y bueno, acá tenemos que la inyección intravesical con onabotulinum linum toxina, nombre súper complejo para decir toxina botulínica, es un tratamiento eficaz para la incontinencia urinaria de urgencia en pacientes que no responden a la terapia farmacológica. Actúa bloqueando la liberación de acetilcolina en terminaciones nerviosas colinérgicas del músculo detrusor, lo que reduce su actividad contráctil involuntaria. Al debilitar las contracciones del detrusor, se logra una disminución de urgencia miccional, la frecuencia urinaria y los episodios de incontinencia de urgencia. Y este procedimiento se realiza mediante inyecciones múltiples, pero sí es bueno saberlo, pero sus complicaciones, sus efectos adversos, la mala aplicación nos pueden traer varios problemas. Vamos con la pregunta número 5. Niño de 6 años con TDAH leve, ¿cuál es el criterio de severidad que justificaría iniciar medicación? Impacto significativo en el funcionamiento escolar y social, historia familiar de tics, presencia de un solo síntoma de inatención, síntomas únicamente en casa o inicio después de los 16 años. Acá un criterio de severidad no tiene nada que ver, tal vez que el inicio de los 16, síntomas únicamente en casa, no. Presencia de uno solo, no. Historia familiar de tics, no. Acá lo que nos importa es el impacto significativo referente al funcionamiento tanto escolar como social. Sencillo. Esto sí podría ser un criterio de severidad y así iniciaríamos medicación. Incluso acá nos dice, para iniciar la medicación del TDAH, se determina el impacto funcional. Si hay hiperactividad, si hay agresividad, cómo se muestra en la escuela, cómo se muestra frente a sus compañeros, las relaciones sociales, todo eso es importante para saber si cumple criterios de severidad. Incluso en el DSM-5 nos dice que la edad de inicio es a los 12, a los 16. Igual, importante, la esfera familiar no constituye por sí solo un criterio de medicación y un solo síntoma o manifestaciones limitadas, pues tampoco lo van a cumplir. Vamos con la pregunta número 6. Un paciente con un vago describe que el dolor es predominantemente nocturno, lo que despierta del sueño y no se alivia significativamente con el cambio de postura en cama. ¿Qué característica del dolor es más preocupante y sugiere la necesidad de investigar causas? Pregunta igual importante. Esto obviamente es algo raro y preocupante. Lo normal en caso de lumbago, pues ¿por qué sería? Lumbago por sobrecarga, por postura degenerativa en pacientes adultos mayores, pues en estos casos se la denominará mecánica. Acá no es mecánica. ¿Por qué? Porque, vean, nocturno, que lo despierta del sueño, no alivia el cambio de postura,
Veamos las alternativas. Postura puramente mecánica por mala postura. No, ¿qué dijimos? Que no es mecánica. Psicógeno en base orgánica. Para ser psicógeno, quizás que nos diga que se despierta. Eso ya sería algo muy raro. Relacionada con estrés y ansiedad, tampoco. Debidas a un colchón demasiado firme. Acá dijimos que no, porque esto ya no es postural. No mecánicas o sistémicas, esta sí. Inflamatoria, infecciosa, neoplásica, que son banderas rojas, así se las dice en neurología, de lumbago. El dolor lumbar predominantemente nocturno que despierta al paciente durante el sueño y no se alivia con cambios posturales es una bandera roja. Y sí, todos estos son banderas rojas. Y vean estos datos que son importantes. Procesos inflamatorios, infecciosos, neoplásicos. Si fuera inflamatorio se lo podría llamar espondiloartropatías, infecciosos espondilodicitis, neoplásicos pues tumores. Sencillo. Recuerden esos tres conceptitos porque sí me parece bastante importante. Vamos con la pregunta número 7. ¿Cuál es la principal vía de transmisión de herpes labial tipo 1? O de virus herpes simple tipo 1. Alimentos contaminados, aerosoles respiratorios, contacto directo con lesiones infectadas, vectores, transfusión sanguínea. Esto está súper sencillo. Alimentos, aerosol, vectores, transfusión, pues no tiene nada que ver. Sí o sí es contacto directo con lesiones infectadas. Recuerden eso, porque muchas veces en el UNACOM estamos o vemos una pregunta que es sencilla como esta y lastimosamente el cerebro nos traiciona y marcamos algo incorrecto. Cuidado con eso. El herpes labial producido por el herpes simple tipo 1 se transmite por contacto directo. Saliva, puede ser, utensilios. La vía principal es el contacto directo. Eso es lo más importante. Vamos con la pregunta número 8. ¿Qué hallazgo es característico de leptospirosis en un paciente con fiebre sin foco, dolor torácico pleurítico, úlceras en mucosa oral, exantema vesicular, eritema migratorio en palmas o ictericia con dolor muscular en pantorrillas? Dolor torácico pleurítico, esto correspondería, no sé, neumonía, por ejemplo. Úlceras en mucosa oral, tal vez una mononucleosis podrá ser. Exantema vesicular, sarampión, quizás, eritema migratorio, una enfermedad de Lyme, ictericia con dolor muscular en pantorrillas, esta sí corresponde, quizás no simplemente en pantorrillas, que nos diga el dolor muscular en sí, más ictericia, podría ser un dato que está bien. La leptospirosis suele manifestarse con fiebre alta, cefalea, conjuntivitis, ictericia leve moderada. Un dato característico es el dolor muscular intenso, sobre todo pantorrilla, región lumbar debido a miositis. Ya, yo pienso que hasta acá son los datos más importantes. Fiebre, cefalea que quizás sea algo inespecífico, ictericia que sí, está bien, y dolor muscular intenso. Ya que alteraciones hepáticas, pues es muy general ese dato. Pregunta igual importantísima. Vamos con la 9. ¿Qué efecto tiene el yodo radioactivo en bocio tóxico multinodular? Mejora la absorción de calcio, estimula el crecimiento nodular, cura la enfermedad de Graves, aumenta la captación de yodo frío, de bocio frío, o destruye el tejido tiroideo hiperfuncionante. Sencillo, yodo radioactivo, en su nombre mismo lo dice. Radioactivo, a ustedes, ¿cómo les suena radioactivo? ¿Qué creen que va a pasar si algo es radiactivo? Mejora la absorción de calcio, no tiene nada que ver con el calcio, estimula el crecimiento nodular, al contrario. ¿Qué será el contrario de estimular? Que tenga que ver con las alternativas. ¿Cura la enfermedad de Graves? Sí, la va a curar, pero tal vez no sea la manera más ortodoxa de curarlo eso con yodo radioactivo. ¿Aumenta la captación de bocio frío? No, el bocio frío no capta yodo radioactivo. Importante. ¿Destruye el tejido? Sí. Todo lo contrario, estimular el crecimiento. Lo va a destruir, pero es una destrucción selectiva. Solo del tejido tiroideo hiperfuncionante, pero la va a destruir por completo. Vamos a marcar esto y estamos bien. El yodo radioactivo se utiliza como tratamiento en el bocio multinodular tóxico, ya que se concentra selectivamente en los nódulos hiperfuncionantes, produciendo radiolesión localizada. Reduce el tejido tiroideo tóxico, al final lo destruye. Pienso esa es la palabra clave que debemos reconocer. Entonces, lo destruye y terminamos con el problema, pero sí, para una enfermedad de Graves sería darles demasiado. Vamos con la pregunta 10. ¿Qué condición se asocia a grande paridad gestacional con hipoglucemia persistente? Uropatía obstructiva, atresia duodenal, síndrome de Black-Wiedemann, síndrome de Down, fibrosis quística
Una neuropatía obstructiva quizás nos puede traer glomerulonefrosis, lo más típico, atresia duodenal, vómitos postprandiales, síndrome de Wicked-Wiedemann. Recordemos que acá los nombrecitos raros muy probablemente los sea, me parece que sí tiene que ver algo con la hipoglicemia, pero grande edad gestacional, un detalle muy grande. Síndrome de Down no tiene, o bueno, podría ser tal vez solo con glucemia, pero grande para edad gestacional, no me parece tanto. Fibrosis quística, infecciones de repetición respiratorias y gastrointestinales. En este caso, pienso yo que síndrome de Wiedemann sería lo correcto, ya que síndrome de Down me parece mucho menos probable. Acá nos dan otras características, por ejemplo, la macroglosia, esto de los ojos, la inserción baja de oídos, podría ser, acá no. Y estamos bien. Este síndrome es un trastorno genético de crecimiento caracterizado por macrosomía, alteraciones metabólicas, muy complejo, pero acá quiero rescatar estas palabras que nos dice macrosomía, que grande para excepcional no es lo mismo. Macroglosia, esto lo podríamos confundir con síndrome de Down, tal vez si nos dan un dato aislado, pero que tiene hipoglicemia neonatal. La verdad, una pregunta muy compleja, nos podríamos ver confundido con hijo de madre diabética, por ejemplo. Un diagnóstico de diferencia muy importante. Vamos con la pregunta número 11. ¿Cuál de los siguientes criterios define la fase blástica, crisis blástica de la leucemia mieloide crónica? Blastos en sangre o médula ósea menos de 10%, trombocitosis persistente no atribuible al tratamiento, blastos en sangre o médula ósea entre 10 y 19, basofilia mayor o igual a 20 en sangre periférica, blastos en sangre o médula ósea mayor a 20, mayor o igual a 20 o enfermedad blástica extramedular. Recuerden que esta crisis blástica es lo más raro dentro de la clasificación de la leucemia mieloide crónica. Es lo más raro que hay. Blastos en sangre, esto es lo más típico, me parece que sea menos de 10%, es típico. Esta creo que la crónica. Trombocitosis persistente puede ser una acelerada. Blastos en sangre entre 10 y 19, una acelerada. Ahora que nos diga esto simplemente así, podría ser acelerada o también parte de la crisis blástica. Podría ser más de 20% en sangre. Acá también blastos en sangre o medullosa mayor o igual al 20%, pero acá nos dice o enfermedad blástica extramedular. Ya que tenemos algo de plástico, lo podemos tal vez asociar. Obviamente no es lo más prudente, pero que aquí esté solito puede ser tanto, que esté solita esta mayor a 20%, puede ser tanto acelerada como de la crisis blástica. Vamos a marcar esta que sí me parece que está mucho más completa y estamos bien. Entonces, típicamente progresa a través de tres fases, la crónica, la acelerada y la blástica. En la crónica es la más frecuente, donde acá tenemos menos de 10% que vemos los blastos. En la acelerada, mayor o igual a 20% o desarrollo de nuevas anormalidades citogenéticas, cosa que estaba incompleto. Y también tenemos acá que aumenta al final de la transición de 10 a 19%. Un dato que igual estaba acá, perteneciente a la acelerada. Y la plástica, que es la más rara, muy agresiva y difícil de tratar, mayor o igual al 20% de blastos en sangre o presencia de enfermedad plástica. Bien, pregunta compleja, altamente rentable para la UNACOM, que estaba sencillo, simplemente era tal vez recordar lo más raro de esa clasificación. Vamos a una pregunta 12. ¿Qué normativa obliga a reportar intentos de suicidio en menores a autoridad sanitaria? Ley de elecciones, ley de drogas, ley de protección general de derechos de la niña, reglamento de pesca, ley de trabajo? Eso es sumamente sencillo, simplemente la ley integral de derechos de la niñez. Esta ley establece como obligación notificar a los servicios de salud y a las autoridades competentes frente a situaciones de riesgo grave como intentos de suicidio en menores con el fin de asegurar una respuesta inmediata. Recuerden bien esto. Es pregunta de salud pública sencilla, pero acá más se valora la explicación. Recuerden, nos puede venir simplemente acá notificar a servicios de salud y autoridades competentes el riesgo grave de suicidio de menores. Recuerden, eso es un dato muy importante, tanto para la práctica diaria o clínica como para el UNACOM. Vamos con la pregunta 13. ¿Qué alteración menstrual es típica de perimenopausia? Polimenorrea continua, dismenorrea primaria, menarquia tardía, ciclos irregulares con menorragias, amenorrea primaria. Típica en perimenopausia. Polimenorrea continua no. Esto es mm, episodios pocos pero frecuentes. Así.
Dismenorrea, dolor. Obviamente todo se trata con la alteración menstrual. Menarquia tardía, que aparece la menstruación tardíamente en adolescentes. Ciclos irregulares con menorragias. Esto es mucho y esto es abundante y demasiado, realmente demasiado. Amenorrea primaria, un adolescente que no tuvo la menstruación por, por primera vez o nunca la tuvo, pero acá lo característico de la perimenopausia son estos ciclos irregulares con menorragias. Y estamos bien. La perimenopausia es una etapa de transición hacia la menopausia caracterizada por irregularidad menstrual y alteraciones hormonales debidas a la pérdida progresiva de la función folicular ovárica. Y acá los ciclos serían irregulares, podemos ver menorragias, hiperplasia endometrial, que, uy, este dato de hiperplasia endometrial en una paciente, o bueno, recuerde, un dato clave acá es que cualquier sangrado, cualquier menorragia en una paciente posmenopáusica, menopáusica, es muy probablemente sea cáncer, hasta demostrar lo contrario. Y la hiperplasia endometrial es un dato clave que siempre debemos investigar en este tipo de pacientes. Así que vamos con la pregunta número 14. Niño de 3 años es llevado a urgencia con crisis convulsiva tónico-clónica que lleva 10 minutos de duración sin ceder. ¿Cuál es la primera medida farmacológica de emergencia que se debe administrar junto con las medidas de soporte vital? Levetiracetam, intravenoso, uso de benzos, ácido valproico, fenitoína intravenosa en lento o fenobarbital intramuscular. Acá nos habla de una crisis y vean que es un niño pequeño que tiene más de 10 minutos y que se hace además junto con el ABC. Levetiracetam podría ser tal vez de, no sé, tercera línea, pero uso de benzos, acá es la clave. Iniciando con LORA, luego diazepam o midazolam si es que no encontramos un acceso. Ácido valproico oral, al decirnos oral, yo pienso que no es útil en emergencias. Fenitoína intravenosa, esto sí sería de segunda línea. Fenobarbital intramuscular, tal vez igual de tercera línea. Pero las benzos siempre van a ser el tratamiento más importante respecto a una emergencia o en urgencias. Entonces, el manejo del estado epiléptico convulsivo en niños y adultos requiere un abordaje escalonado, comenzando siempre con la estabilización, o sea, el ABC, y acá tenemos la primera línea, el orazepam, luego el diazepam y finalmente el midazolam, cuando no se logra tener acceso venoso. Importantísimo, deben recordar ello. Vamos con la pregunta número 15. Hombre de 62 años con dolor lumbar irradiado a pierna derecha, disfunción vesical progresiva de 2 semanas, fiebre, absceso epidural extenso de T12 a L2. ¿Qué complicación neurológica? Es más urgente si no se trata osteoporosis lumbar, herniación discal aguda, fractura vertebral, enfermedad degenerativa discal, paraplegia irreversible. Importante pregunta y no algo compleja, pero aquí está la clave. Tenemos fiebre. Tenemos algo progresivo, también tenemos absceso. Algo que va a provocar un absceso epidural extenso o simplemente un absceso es la compresión. Entonces simplemente debemos buscar o debemos recordar a qué complicación estará ligada la compresión. Osteoporosis lumbar quizás de manera secundaria la podríamos ver, pero por ahora no. Herniación discal, una radiculopatía. Fractura vertebral tendríamos que tener sí o sí algún antecedente, una radiografía. En este caso no lo tenemos. Enfermedad degenerativa. Esto conlleva mucho tiempo. Esto es algo muy crónico. Y paraplegia irreversible que sí podría ser asociada a la compresión por el absceso. Pienso que sí. Esto sería quizás herniación discal aguda. Podría ser, pero nos daría radiculopatías. Vamos con la paraplegia. Estamos bien. Un absceso epidural extenso puede provocar compresión, que sí es lo más típico, que esto conducirá a la paraplegia. La presencia de disfunción vesical y dolor irradiado indica compromiso de caudequina del cordón medular, constituyendo una urgencia neurológica. Ojo que esto nos podría hacer confundir tal vez con una herniación discal, pero por la compresión es mucho más preciso pensar en paraplegia. La fractura vertebral, osteoporosis y degeneración discal no justifican el mismo nivel de urgencia neurológica y la herniación discal puede comprimir raíces nerviosas, pero no produce absceso epidural. Y sí, son cosas opuestas o diferentes. ¿Qué técnica quirúrgica evita la recidiva del hidrocele? Marsupialización de túnica vaginal, resección del epidídimo, vasectomía bilateral, orquiectomía, ligadura del conducto de frente.
Para evitar recidiva del hidrocele, pues sencillo, no nos quedará más que la marsupialización. Se abre, tarará, una herida, acá podemos cerrarlo, pero dejamos un pequeño espacio para que vaya drenando por ahí. Eso en términos súper simples es esto de la marsupialización. Reacción del epidídimo, ¿por qué quitaríamos todo el epidídimo? Podríamos traer problemas al hacer esto. Vasectomía bilateral, este es un método anticonceptivo. Orquiectomía, sí, si vemos un tumor adyacente, podría ser, pero acá no es el caso. Ligadura del conducto deferente, este no tiene nada que ver, simplemente marcamos la alternativa A, que para evitar recidivas es la miarspecialización. Sencillo. Entonces, en este procedimiento se abre la túnica vaginal que contiene el líquido del hidrocele, se suturan los bordes a la capa visceral de la túnica vaginal, creando comunicación, y esto sirve como un drenaje continuo para evitar la recidiva. Esto se le hará como última instancia, porque es algo importante esta pregunta. La vimos en una reconstrucción. No recuerdo qué año, pero sí la vimos en una reconstrucción, así que cuidado con eso. Pregunta 17. Hombre de 45 años, inmunocompetente con dolor lumbar agudo y fiebre de 38,5 grados de 10 días. Antecedente de traumatismo menor, radiografía simple normal, la resonancia magnética muestra real y absceso. Nuevamente seguimos con los abscesos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Sinovitis facetaria, espondilodicitis bacteriana por Staphylococcus aureus, herniación discal aguda, mieloma múltiple, fractura por compresión traumática. Pienso que también está sencillo, ya vimos bastantes preguntas de absceso. En este caso, inmunocompetente. Bueno, está bien, dolor lumbar agudo, fiebre de 10 días, antecedente de traumatismo menor, pero la radiografía está normal. ¿Esto qué nos quiere decir? La alternativa E la podemos descartar. Para una fractura debemos tener un antecedente, sí o sí. Acá tenemos traumatismo, pero que la radiografía esté normal lo descarta. En la mama múltiple, en la radiografía podríamos ver lesiones líticas, cosa que no tenemos acá porque nos dice que la radiografía está normal. Herniación discal aguda, como les dije, radiculopatía sería lo más característico, pero simplemente tenemos acá fiebre. ¿Y fiebre que cause esto? Pues no, será algo, una infección bacteriana o viral, y acá todo nos indica que es bacteriano por el absceso. Entonces, el diagnóstico más probable sería espondilodicitis. Si fuera inflamatoria, sería espondiloartropatía. Vimos esto en las banderas rojas en una pregunta de lumbago. Y sinovitis facetaria es algo más localizado. Entonces, simplemente marcamos la alternativa B. Y nos dice, el hallazgo de realce discal con resonancia sugiere compromiso infeccioso. Y sí, es lo que todos pensamos. La presencia del absceso epidural confirma una complicación e infección grave. El germen más frecuente es espondilodicitis y absceso epidural por Staphylococcus aureus. Sencillo, no había dónde perdernos con esta pregunta. Vamos con la pregunta número 18. Niña de 5 años con fiebre de 39 grados, exantema maculopapular, adenopatías generalizadas y conjuntivitis. ¿Cuál es el diagnóstico y prevención? Parvovirus B19 sin vacuna, sarampión, usamos la SRP, rociola infantil, rubiola igual a SRP o escarlatina. Tenemos primero, dato importante, niño con 39 grados, exantema maculopapular y adenopatías. Para parvovirus B19 tendremos que tener este signo de la bofetada, eritema malar, lo descartamos. Sarampión y vacuna triple del SRP. Sarampión podría ser, pero acá es un poco más grave. Viene con coriza, tos, datos un poco más graves. Conjuntivitis me parece que no es tan característico. Rociola infantil es la fiebre que aumenta, 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 disminuye y aparece exantema. Descartamos. Rubiola, sí, conjuntivitis, la fiebre, quizás esta fiebre es un poco alta para rubiola y el exantema. Podría ser, lo más probable es que sí sea. Escarlatina tiene la lengua en fresa y de sarampión y manchas de Koplik, igual recuerdan, importante, pero casi nunca nos dice eso. Escarlatina, la lengua en fresa, piel como de lija, simplemente marcamos rubiola. Ya estamos bien. Un exantema maculopapular rosado que inicia en la cara y se extiende acompañado de adenopatías retroauriculares y occipitales junto con fiebre moderada es característico de rubiola, más que todo por las adenopatías, yo pienso. Vamos con la pregunta número 19. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipocalcemia postoperatoria? Extirpación inadvertida de paratiroides en cirugía tiroidea,
ingesta excesiva de vitamina D, intoxicación por calcio, pancreatitis o uso de diuréticos de asa para hipocalcemia. Extirpación inadvertida de paratiroides, sí, pero esto nos podría traer hipocalcemia, tal vez transitoria o permanente en el peor de los casos. Ingesta excesiva de vitamina D, no, eso sería hiper. Intoxicación por calcio, hiper. Pancreatitis aguda, no le veo mucha relación, quizás sí. Uso de diuréticos de asa, sería muy raro que nos cause hipocalemia. Acá lo más frecuente será extirpación de la paratiroides, que nos traiga una hipocalcemia posoperatoria. Y estamos bien. Esta cirugía tiroidea o paratiroidea puede presentarse hipocalcemia posoperatoria o daño por extirpación. Esta lesión quirúrgica reduce de forma brusca la secreción de PTH provocando hipoparatiroidismo. Este descenso conlleva disminución de calcio sérico y es una complicación frecuente de tiroidectomías totalis. Recuerden esto de las tiroidectomías totalis. Ahí estaba la clave para darnos cuenta que era esa la alternativa correcta. Pregunta 20. ¿Cuál es el criterio de IMC para definir la obesidad mórbida? Mayor de 35 con comorbilidades, mayor o igual a 40, mayor o igual a 30, mayor o igual a 45, mayor o igual a 50. El IMC para obesidad mórbida. Acá quiero hacer un acote, un dato importante. 35 con comorbilidades es clave para pensar en cirugía de qué? Bypass. Importante. Acá para definir obesidad mórbida, pues no. IMC de 40, sí, eso es lo correcto. De 30, esto es obesidad, pero no mórbida. 45, 50, eso ya son datos mucho mayores, pero la clave para definir es más de 40. No importa si está 50, 60, 70, entraría en otra clasificación tal vez. Igual, quizás competiría con obesidad mórbida, pero no es el caso. Recuerden, más de 40, obesidad mórbida. Marcamos la alternativa B y estamos en lo correcto. La obesidad mórbida se define según el IMC, más de 40 en ausencia de otras condiciones, más de 35 cuando existen comorbilidades graves como diabetes mellitus, hipertensión. Estos umbrales reflejan un riesgo muy alto de complicaciones metabólicas. Acá nos dice que podría ser 35, pero esto es más o se lo vio en una reconstrucción para intervenciones bariátricas, como bypass. Es un dato clave. Para definir obesidad mórbida, pienso que el dato de mayor o igual a 40 sería lo correcto. En fin, espero que todos hayan respondido a las 20 preguntas de manera correcta. Ya vimos que con la 3 sí hubo una confusión por la hipercalemia, pero bueno, estoy seguro que ustedes lo respondieron de manera correcta. En fin, espero que les haya ido muy bien y nos vemos en otro video.